En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están en esta tarde de domingo tan preciosa? Un poquito de calor, ya era hora. Y desde luego, pues con nosotros seguro que van a estar mucho mejor. Hoy va a haber un especial. Vamos a realizar un especial sobre el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Nos vamos a sumergir en la historia, en la intrahistoria de este hospital, de los servicios y el impacto de esta institución, que ha sido un faro de esperanza y atención médica especializada para personas con lesiones medulares en España. Ni más ni menos que cerca de 1.000 lesiones al año se detectan y muchas de ellas van a este hospital para ser tratadas. Miren, desde su fundación en 1975, el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo ha sido un referente en la atención integral y la rehabilitación de personas con lesiones medulares. Su compromiso con la excelencia médica y la calidad de vida de sus pacientes lo han convertido en un pilar fundamental dentro del sistema de salud español. El origen del hospital se remonta a la iniciativa del doctor Luis Jiménez de Asúa, quien visionó la necesidad de crear un centro especializado para atender a personas con lesiones medulares. Este sueño se materializó con la inauguración del Hospital Nacional de Parapléjicos en 1975 por entonces Su Majestad Juan Carlos I, convirtiéndose en el primer hospital de este tipo en España y uno de los pocos como referentes en Europa. El Hospital Nacional de Parapléjicos ofrece una amplia gama de servicios médicos y de rehabilitación destinados sobre todo a mejorar la calidad de vida de los pacientes que a él acuden, desde unidades especializadas en traumatología hasta programas de rehabilitación física y psicología. El hospital aborda de manera integral las necesidades de las personas con lesiones medulares. E incluso, pues fíjese, también les enseñan a conducir. Curiosamente, muchos de los afectados aparecen en este hospital por accidentes de tráfico, pero curiosamente, desde luego, es más que evidente que aprender a conducir es una de las tareas importantes a las que se les enseña y aprenden, porque el vehículo es uno de los elementos de locomoción que luego les va a hacer falta para toda la vida. Además de la labor asistencial del hospital, se destaca por su importante labor en investigación y desarrollo de nuevas técnicas y tratamientos para lesiones medulares. Colaborando con instituciones académicas y centros de investigación, el Hospital Nacional de Parapléjicos contribuye al avance del conocimiento médico en este campo, brindando esperanza a pacientes no solamente de España, sino de todo el mundo. El impacto del Hospital de Parapléjicos va más allá de su labor médica. Se ha convertido en un símbolo de esperanza y superación para personas con lesiones medulares y también, por supuesto, para sus familias. A través de su atención especializada y programas de rehabilitación, el hospital ayuda a pacientes a recuperar su independencia, la autonomía y permitiéndoles reintegrarse en la sociedad como una nueva perspectiva de vida. Su compromiso con la innovación, la investigación y el bienestar de sus pacientes lo convierten en un ejemplo a seguir en el campo de la medicina y la rehabilitación. Y para ello tendremos voces autorizadas para que nos cuenten cuál es el día a día de este hospital. Así que con esto comenzamos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a dos personas, como decía, muy autorizadas para informarnos de qué se hace en el Hospital Nacional de Parapléjicos, que es mucho, cómo se hace y qué avances se está viendo en materia de investigación para reducir al máximo las secuelas de una lesión medular. Tenemos a Silvia Ceruelo, que es médico rehabilitador, jefa de sección de rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que, como bien ha oído, vamos a hacer un especial a un hospital al que, la verdad que tenemos mucho respeto y al que agradecemos la labor que hace tan encomiable. Y también tenemos al otro lado del teléfono a Soraya Martín, que es fisioterapeuta y supervisora del área de rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos. Buenas tardes, Soraya. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias igualmente por estar aquí con nosotros. Quería preguntarle a la doctora,
¿cuál es el día a día de un hospital como el de parapléjicos de Toledo? Bueno, pues es un hospital atípico del uso que entendemos por un hospital habitual. Los pacientes cuando van allí van con una esperanza, una necesidad de pensar que su vida vuelva a ser como antes de la lesión, y allí reordenan su vida. Nosotros, el equipo multidisciplinar, le ayudamos a reordenar toda esa vida para intentar aprender a vivir de nuevo. Y es mucha algarabía, mucha rapidez, muchas sesiones de fisioterapia, de terapia con diferentes especialistas. Están constantemente haciendo cosas para en el menor tiempo posible aprovechar el máximo de las capacidades que les quedan. Mire, yo tengo una lesión medular, estuve en Toledo y la verdad que guardo un grato recuerdo de un hospital donde para nosotros era perfecto, todo era accesible, y luego el mundo exterior era un poco más complicado, ¿no? Pero es verdad que guardo un grato recuerdo porque al final la rehabilitación es muy transversal. Decía en mi intervención que incluso enseñan a las personas parapléjicas, sobre todo que pueden, a conducir, ¿no? Pero desde luego ahí siempre me decían, tranquilo, que dentro de 10 años vas a salir andando, que no hay ningún problema, que se está investigando. En este sentido, ¿cuáles son los últimos avances que está habiendo en tratamientos y sobre todo en investigación sobre lesiones medulares, o lesiones medulares, mejor dicho? A ver, nosotros en el hospital, gracias a las unidades que tenemos de investigación, se está avanzando mucho. El problema es que dar el gran salto de la investigación básica a la clínica es muy complejo. Hay muchos estudios, en los medios de comunicación aparecen con mucha frecuencia titulares como que se ha curado la lesión medular, y a los pacientes nos preguntan, ¿y esto a mí cuándo me va a llegar? Nosotros intentamos mantener los pies en el suelo y intentar decirles la realidad a los pacientes. Todavía no tenemos eso. Yo creo que está muy cerca. Yo creo que es importante no perder la ilusión, pero no centrarnos en espejismos, y lo que les intentamos explicar a los pacientes es: tú intenta mantenerte en una buena situación para que cuando llegue tú seas de los primeros que puedas aprovecharte de todas esas investigaciones. Estamos a punto de conseguirlo, pero todavía no lo tenemos. ¿Y queda poco, doctora, para conseguir algo? Pues ojalá pudiera deciros que sí, pero yo paso por muchas fases. Hay estudios que los vemos con los ojos haciendo chiribitas, pensando ya está aquí, ya lo tenemos, ya lo hemos conseguido. Y luego cuando dan el salto, como os decía, a los pacientes, a la clínica, vemos que todavía queda mucho, que hay que implementar muchísimo esfuerzo económico, muchísimo esfuerzo personal, muchísimo esfuerzo de los pacientes, porque al final todos los ensayos que se hagan o todas las investigaciones requieren que los pacientes donar de una manera altruista, es decir, que se pueda ensayar con ellos. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar cuando se intenta empezar un ensayo o una investigación, y es a base de probar con pacientes. Y esos pacientes pues tienen que hacerlo de manera voluntaria para poder mejorar la vida de otros pacientes que vengan después. Yo espero que quede poco, pero no lo sé. Ojalá que sí. Miren, voy a decir que en España parece ser que hay cerca de 30.000, 35.000 personas con algún tipo de lesión medular, y que más o menos entre 1.000 y 1.200 casos pues se producen como nuevos en España. El hospital además también es algo pionero en cuanto a lo que es la reproducción asistida en personas con lesión medular. ¿Cuántos niños nacen gracias a la labor de los médicos del Hospital de Parapléjicos? Bueno, nosotros tenemos esa unidad sexual del hospital, en el que intentamos no tanto la reproducción asistida, sino intentar orientar desde el punto de vista de la sexualidad a los pacientes con la lesión medular, tanto caballeros como damas. Intentamos que vuelvan a disfrutar de la sexualidad de una manera diferente, porque evidentemente la lesión hace pagar un precio. En el caso de los señores, cuando tienen disfunciones eréctil o eyaculatorias, les ayudamos a que puedan, en la medida de lo posible, no siempre se consigue, es decir, esto no
no podemos devolverle a todos la funcionalidad que han perdido, porque la lesión paga un precio, pero se intenta en la medida de lo posible. Y les ayudamos y les orientamos en esa inseminación asistida conyugal, que nosotros, en el caso de que no lo puedan hacer en domicilio, pues les ofrecemos nuestras instalaciones y nuestra ayuda técnica para poder hacerlo. Pues hemos tenido, de hecho, si has estado por allí y has ido a la unidad, ves que en nuestros despachos está lleno de fotos de niños, de fotos de niños efectivamente, que han nacido, han nacido gracias a la ayuda de todos los profesionales que han pasado por allí. Es una alegría poder ver todas esas fotos. Así que en eso estamos, ayudando a todo lo que se pueda ayudar con respecto a la lesión. Pues gracias, porque hay mucha desinformación, mucha ignorancia al respecto, y mucha gente piensa que cuando uno tiene una lesión medular, pues como que ni sientes ni padeces, ¿no? Y que no puedes tener una relación con tu pareja, expareja o nueva pareja. En fin, bueno, la labor que se hace no solamente es de reproducción y de información, sino también de concienciación, que eso también es verdad que hace falta. También hay una cuestión importante, sobre todo en personas con altas lesiones como tetraplégicos, en donde sí que han despuntado ustedes en marcapasos diafragmáticos. Esto, para quien no lo conozca, si me permite hacer una explicación rápida, los tetraplégicos respiran con el diafragma, ¿no? Y de alguna manera, a veces, que cuando la lesión es muy alta, pues es complicado esto. Y sin embargo, con este diafragma o este marcapasos diafragmático, entiendo que mejora la salud de las personas, ¿no? Claro, en los pacientes que tienen lesiones muy altas, como tú has apuntado, fenomenal, son lesiones que tienen problemas para respirar, es decir, el diafragma en realidad, el músculo funciona bien, el problema es la conexión con la médula espinal, que no llega a esa conexión. Esos pacientes, para poder respirar, necesitan estar conectados a una máquina que se llama respirador o ventilador mecánico 24 horas al día, es decir, necesitan estar conectados a una batería que les está metiendo y sacando aire. El marcapasos diafragmáticos, en algún caso muy concreto, es decir, no todos los pacientes con lesiones cervicales conectados a la ventilación son candidatos, es decir, tienen que tener unas características muy concretas, y esos pacientes, la posibilidad de poder descansar del marcapasos, de esa máquina que tienen que llevar con ellos constantemente, y poder respirar de una manera fisiológica, como lo hacemos tú y yo, es una gran calidad de vida, es una mejora importante. Eso, sí es cierto que desde el hospital no es una cosa que se conozca en otros centros, porque evidentemente es muy característico de este tipo de pacientes, pero yo creo que lo llevamos haciendo mucho tiempo y lo hacemos bien. Afortunadamente tenemos un servicio de neumología extraordinario, de cirugía, de fisioterapia respiratoria, que ayudan a que eso vaya hacia adelante y bueno, pues es calidad de vida a los pacientes, absolutamente, de acuerdo. Claro, el hospital además también, al ser un referente europeo, entiendo que tiene visitas de otros países, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos la posibilidad de contactar a través de los equipos de investigación, a través de la asistencia y con médicos que vienen en formación con nosotros. Nosotros tenemos la posibilidad de salir fuera. Ahora mismo hay 2 compañeras rehabilitadoras que están en Viena contactando con otro grupo de médicos europeos para poder implementar cosas, poder traer cosas al hospital y exportar cosas que nosotros hacemos. Es decir, que sí que estamos muy a la vanguardia con el resto de gente de Europa y gente de fuera de las fronteras, obviamente. Es decir, podríamos pensar que hay una especie de consorcio de colaboración entre hospitales a nivel internacional o de investigación para cuando sale algún medicamento o alguna solución a este tipo de problemas, cuando salga se sabrá en todas partes, entiendo, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta que el Hospital de Toledo tiene un nombre, se lo ha ganado a pulso a través de esos 50 años que celebramos este año, es decir, tenemos mucho bagaje, mucha experiencia con pacientes de este tipo y tenemos un reconocimiento mundial. De tal manera que cuando se plantea en otros centros que tienen pacientes similares a los nuestros cualquier tipo de estudio, siempre hay un contacto pues con la unidad de robótica, la unidad de biomecánica, la unidad de investigación básica, se contacta de alguna manera y podemos intentar hacer estudios multicéntricos, es decir, nosotros participamos habitualmente en multitud de estudios que
la sede está en Europa, que la sede está en América, que la sede está en el mismo Toledo, es decir, que estamos muy a la vanguardia. El problema es que todo lo que se empieza, pues muchas veces, bueno, pues no llega a unas conclusiones que realmente nos aporten mucho en la clínica, pero bueno, en algún momento conseguiremos algo. Ya, está claro. Y hay una cuestión que yo me acuerdo perfectamente cuando estaba en parapléjicos, que estaba constantemente en rehabilitación, en fin, centrándome un poco en mi recuperación, ¿no? Pero es verdad que luego con el tiempo uno se da cuenta que hay que compaginar para una rehabilitación integral, pues eso, la rehabilitación, pero también empezar a tener una vida normalizada, ¿no? Yo creo que esto es algo que también cuesta un poco a los pacientes, y al final, con el paso del tiempo, cuando llega a pasar un año, año y medio, 2 años, ya te das cuenta como que tienes que empezar a hacer una vida pues como estás, ¿no? Claro, yo creo que las dos palabras más importantes que nosotros deberíamos explicarles o pedirles a los pacientes cuando llegan es paciencia y confianza. Es decir, esto es un proceso muy largo, es un cambio de vida radical, y necesitas confiar en tu equipo de profesionales que llevan mucho tiempo haciéndolo y haciéndolo muy bien, que te van a ir marcando. Y lo que tú decías al principio, el hospital es una burbuja en la que están muy aislados, pero la realidad no es tan fácil, la realidad es mucho más complicada y intentamos ir preparando para esa nueva vida. Al final nosotros no tenemos la cura de la lesión medular, les enseñamos a vivir de otra manera, claro, con una serie de circunstancias, y bueno, pues para que se reaprenda necesitan un camino conjunto con nosotros. Me va a permitir, doctora, que hablemos ahora con Soraya, que como decía ¿Sí? Es la supervisora del área de rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos, y queríamos preguntarle, bueno, pues desde luego el Hospital de Parapléjicos de Toledo es un referente a nivel europeo, está claro, y queríamos preguntarle, Soraya, ¿qué diferencia se encuentra en cuanto a las técnicas de fisioterapia que se desarrollan en España con el resto de Europa al respecto de la lesión medular? Bueno, pues buenas tardes, y quizá tenga que decir que por suerte, por la época que nos ha tocado vivir, las técnicas que se desarrollan en Europa en cuanto a lesión medular son bastante, digamos, similares, puesto que todos intentamos estar muy actualizados en cuanto a lo que la evidencia dice que va bien. Y en ese sentido, quizá la buena noticia es que no somos diferentes al resto de centros punteros en el resto de Europa y en el resto del mundo, si bien sí que en nuestro centro, quizá como pocos, tiene la característica de que vemos al paciente, vemos a la persona con la lesión medular de una forma mucho más integral. Llegamos mucho más a todos los aspectos dentro de su rehabilitación. Por ejemplo, desde el área de la fisioterapia y la terapia ocupacional, nuestro centro, por ejemplo, tal como está diseñado y cómo funciona, hace que cada paciente en su día a día tenga asignado varios terapeutas que trabajan diferentes aspectos y que están coordinados para que todo vaya avanzando en el proceso rehabilitador. Y quizá eso sí que sea algo bastante específico dentro de nuestro modo de trabajar. ¿Y qué tipo de tecnología se está utilizando? Me refiero ahora que está de moda esto de hacer rehabilitación con programas de juegos y demás. ¿O qué tipo de programas se están llevando a cabo para aplicar en pacientes con lesión medular? Sí, bueno, es cierto que estamos viviendo una época de un gran cambio en cuanto a que la tecnología está irrumpiendo no solamente en la fisioterapia, sino en la salud en general. Y todas estas ayudas tecnológicas, en el caso de nuestros pacientes, tienen muchas ventajas. Y yo destacaría principalmente dos. Como decía la doctora Cervelo, los procesos aquí son largos. A veces ver el cambio en el día a día es difícil, aunque es muy evidente, pero es difícil para el paciente. Mantener esa motivación a veces es complejo. Y todas estas nuevas técnicas que incluyen la tecnología, la gamificación, la posibilidad de visualizar a veces en dispositivos, en pantallas, tu progreso, tu acción, tu terapia, ayuda muchísimo a mantener esta motivación y esta vista puesta en el avance. Y por otro lado, nosotros tenemos pacientes que van en un gran abanico. La lesión medular puede tener unas consecuencias muy diferentes, incluso mismo nivel de lesión según el grado de afectación. Y toda la tecnología ha ayudado mucho, ha supuesto
una gran ayuda a implementar todo lo que a veces desde el punto de vista manual no puedes llegar, o que el paciente por sí mismo de manera autónoma no puede llegar. Por ejemplo, con todos los sistemas robóticos, que ya contamos con ellos. Nosotros en el Hospital Nacional de Parapléjicos fuimos bastante pioneros en el uso de ortesis robóticas de marcha para miembros inferiores, y contamos con el dispositivo Locomat desde hace ya más de 20 años, y en eso tenemos que sentirnos muy orgullosos, puesto que a día de hoy, a nivel europeo, probablemente seamos el centro que más pacientes ha tratado con esta tecnología, que después ha sido ampliamente implementada en otros centros de rehabilitación neurológica. También tenemos las mismas ortesis para miembros superiores, para mejorar la función del miembro superior. Hemos contado recientemente con la adquisición de exoesqueletos que permiten esta misma reeducación de la marcha sobre el terreno, que es un campo que, si bien de momento se circunscribe a la terapia, todavía no existen gran cantidad de modelos que permitan que el paciente deambule por la calle mediante exoesqueletos, pero siguen en desarrollo y cada vez se hacen dispositivos más livianos, más accesibles y económicamente más fáciles de adquirir por los propios usuarios. Uh-huh. Y nosotros estamos ahí. En cuanto a la combinación de terapias, la electroestimulación, es decir, intentamos que la tecnología, que ahora lo permite casi todo, vaya de la mano de los objetivos terapéuticos que nos proponemos. Pues mire, de Locomat quería hablar y preguntarle, porque nos parece muy interesante saber cuáles aspectos del paciente puede mejorar, y otra cuestión también importante que me gustaría hablar, y qué recomendación haría usted también, porque en muchos casos es tanta las ansias que uno le entran, lógicamente, por recuperarse, que no para de hacer deporte o de hacer todos los trabajos y ejercicios que se le encomiendan en el periodo de rehabilitación, pero que lógicamente también puede haber una sobrecarga, ¿no? Y que puede haber un problema también en cuanto a que tanto ejercicio pueda retrasar lo que es la recuperación, ¿no? Bueno, en primer lugar, respecto del Locomat, ¿qué aporta el Locomat? Pues por supuesto aporta, en primer lugar, realizar mediante la asistencia de las prótesis robóticas que ayudan el movimiento, ese movimiento funcional de la marcha, que va a facilitar, mediante neuroplasticidad, la recuperación de la función. Además nos permite, puesto que el sistema permite sustentar el peso del paciente en la medida en que lo necesite, poner en pie a personas que sin este dispositivo sería muy complejo y probablemente no conseguiríamos ni de lejos el mismo resultado. Además nos permite iniciarlo de una manera muy precoz, de manera muy, muy temprana en la rehabilitación. Cuando no disponíamos de estos sistemas, hasta que la persona no era capaz de realizar por sí mismo cierto movimiento, no podíamos empezar a ponernos de pie a caminar. Y ahora prácticamente estamos poniendo pacientes que, si bien sabemos que la lesión es incompleta a nivel sensitivo, o porque tienen un inicio de motor que así lo indica, que existen restos motores, podemos iniciar desde el principio la terapia con este sistema. Y así favorecemos muchísimo más la recuperación en esos momentos iniciales donde se va a facilitar aún más. Eso respecto de la terapia de Locomat. Uh-huh. Al hilo de esto tengo que decir que cada vez se sabe más que la terapia intensiva y la repetición es clave en la recuperación. Sí es cierto que eso que comentabas, de que en muchos casos muchos pacientes siempre tienen la premisa de que más siempre es mejor, nos lleva, efectivamente, lleva a que a veces digamos que quieran estar todo el día dedicados a actividades que tengan que ver con su rehabilitación. Y eso es bueno, uh-huh. Pero hay que entender la rehabilitación como una rehabilitación integral. Y tan importante como rehabilitar las piernas o como rehabilitar los brazos está rehabilitar la cabeza, la psicología, claro, la familia, el entorno social, laboral. Eso es tan importante como lo otro. Y en el equilibrio está la virtud. Claro, porque quizás al final, siendo una rehabilitación integral donde metemos a todos estos agentes que de alguna manera nos van a afectar la vida, pues se puede compaginar perfectamente con la rehabilitación. Mire, nosotros somos grandes defensores de que la administración también se dé cuenta de que hace falta
invertir en temas de mantenimiento, de rehabilitación también, pero de mantenimiento, porque son dos factores que entendemos que son distintos, ya que llega un momento en el que la rehabilitación se estanca porque no avanzas más y porque ya toca que el cuerpo al menos no se deteriore, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde la rehabilitación y hasta dónde el mantenimiento físico? Vamos a ver, como tal, sí, Silvia. Sí, puede intervenir, doctora, sí. Sí, voy a intervenir un poquito. Perfecto. A ver, el tema de la lesión medular, cuando es una lesión medular aguda, igual que cualquier enfermedad aguda, es importante incidir en ese momento en una rehabilitación dirigida con todas los complementos que implica, es decir, hacer fisioterapia, hacer terapia, todo lo que se pueda. Pero luego hay que intentar que los pacientes asuman esos cuidados, que el propio paciente sea capaz, en el caso de que pueda, obviamente, que aprenda a movilizarse, que aprenda a mantener un mínimo de actividad física en la medida de lo posible, una práctica deportiva, es decir, que cada uno seamos un poco los responsables de nuestro bienestar. No podemos pensar que me lo tienen que hacer todo, porque claro, en muchas ocasiones nos dejamos, bueno, es que tengo una enfermedad y me tienen que hacer, me tienen que dar, y nosotros debemos asumir esa parte de responsabilidad. Bueno, he tenido un problema y tengo que aprender a movilizarme. En el hospital, los fisioterapeutas y los terapeutas enseñan a los pacientes a movilizarse, enseñan a la familia a hacerlo, para que ellos formen parte de ese tratamiento. Cuando los pacientes van a casa, cuando nosotros tenemos pacientes de toda España que vienen y están allí con nosotros ingresados unos meses, un tiempo determinado, y luego tienen que volver a su entorno. Sus centros de rehabilitación, sus servicios de rehabilitación, en muchas ocasiones no les van a poner más tratamiento porque realmente los servicios están colapsados con situaciones agudas. Es decir, cuando ya los pacientes se van a casa, ya no son pacientes agudos y salen del sistema sanitario. Lo tenemos estipulado de esta manera, es decir, el sistema sanitario en España es el que es, no damos abasto en muchas ocasiones con los servicios de rehabilitación a asumir a pacientes crónicos, y hay que intentar que cada uno vaya haciendo lo que pueda ir haciendo. Cuando hay recaídas, evidentemente sí que deben tener un apoyo, pero no el pensamiento de, como he tenido una enfermedad, me tienen que hacer y todo me lo tienen que dar, porque es muy difícil, es prácticamente imposible pensar así. Claro, ahí entra en juego también intentar que la familia no sobreproteja a la persona, que al final pues eso sirva que la anula y que al final pues tengamos mayores problemas. Algo difícil, ya se lo digo, porque nosotros trabajamos con personas con discapacidad y las familias a veces hacen un flaco favor pensando que la sobreprotección puede ser algo interesante para ellos, ¿no? Luego está... adelante. Perdona, quería puntualizar algo. Efectivamente, la sobreprotección no es nada positivo. Y tampoco lo es la medicalización. Claro. Efectivamente, la lesión medular, bueno, pues efectivamente es una lesión que tiene unas secuelas y que esas secuelas dejan una restricción en muchos casos de la movilidad y alguna otra alteración de la función orgánica, que es así, pues hay que siempre vigilar y prevenir complicaciones a nivel renal, intestinal, la piel. Efectivamente, esos cuidados desde el hospital se intentan siempre enseñar al paciente y a sus cuidadores en caso de necesidad. Pero después de eso, la persona que ha sufrido una lesión medular no es un enfermo crónico. Sí que tiene una situación de cronicidad en cuanto que las secuelas permanecen. Claro. Pero lo más importante, y creo que ahí sí que en los últimos años estamos dando un vuelco en cuanto al enfoque. Antes, frente al sistema sanitario, absorbemos lo agudo, salen del hospital y ya el paciente va al mundo. Claro. Pero lo que cada vez más considero, yo en la experiencia que tenemos en el hospital y por lo que luego ves al cabo de los años, pacientes que aprenden que tienen que llevar una vida sana, activa, porque al final son muchas complicaciones de la lesión medular vienen por el sedentarismo que la condición conlleva. Claro. No tanto por la lesión en sí, sino por las consecuencias de la menor actividad y de la peor condición física, y a nivel cardiovascular es más complicaciones. Entonces, todo lo que se anima a que el paciente, a que la persona normalice también esa parte de su vida, como decía la doctora, se responsabilice de su salud, de sus cuidados,
de mantener unas buenas condiciones, con más motivo ahora que, como decíamos, la investigación sigue avanzando. Al final, si alguien se va a beneficiar de lo que vaya pudiéndose traspasar a la clínica, van a ser las personas que estén en mejores condiciones, que tengan una mejor condición física, una mejor preservación de todas sus estructuras corporales, y para eso creo que todo lo que insistimos es poco, y hay que mirar más a largo plazo, conseguir que el paciente entienda que va a vivir con esa condición de por vida y que el responsable de mantener su condición, su organismo y su salud es él, y todo eso pasa por hábitos de vida y vida activa. Hemos dicho antes, cuando uno ya se va a su casa, ¿no?, que la verdad que uno se echa a temblar, y la familia no le quiero ni contar, ¿no?, porque dice, bueno, ¿y ahora con qué nos vamos a enfrentar? Aquí estamos en un hospital accesible, adaptado, sin problemas de ningún tipo, pero ahora usted se va a su casa. ¿Qué tipo de apoyos, entiendo que podrá contestarme la doctora, están disponibles para familiares y sus cuidadores a la hora de decir, te damos el alta hospitalaria? Bueno, desde el momento en el que el paciente ingresa, se pone toda la maquinaria en marcha, y tenemos un equipo de terapeutas, un equipo de trabajadores sociales que van orientando al paciente y a la familia a preparar ese alta. Es decir, en el momento en el que ingresa, nosotros ya estamos preparando el alta, preparando cuál es su vivienda habitual, cuáles son las necesidades que se prevén que vaya a necesitar, porque necesitará hacer obras en muchos de los casos en sus domicilios. Claro. Toda esa maquinaria se pone en marcha y se insiste, no es un hospital al uso, como decíamos al principio, y se les insiste en que cuando ya la situación clínica lo permite, se les invite a salir durante un fin de semana, durante una tarde, durante una semana, para que vayan a esas casas o a esos domicilios o unas casas que tengan alquiladas, para que vayan viendo la realidad. Es decir, pues tengo un problema con los bordillos, tengo un problema con el coche, tengo un problema, para que vayan asumiendo esos problemas e intentar volver al hospital para trabajar sobre ello. Además, contamos con un equipo de teleasistencia que contactamos con el paciente en el momento del alta para ver las dificultades que se plantean al principio, y nosotros hacemos revisiones anuales, es decir, los pacientes los fidelizamos de manera que anualmente puedan seguir viniendo con nosotros al hospital para contarnos los problemas, las dificultades, problemas físicos, problemas de otra índole, y nosotros desde la experiencia podamos aportar nuestro granito de arena. Mire, una de las mejores experiencias que he vivido en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que de verdad que ahí se hacen buenos amigos y grandes familias, porque pasamos muchas horas juntos y nos contamos nuestras penas, nos reímos también, pues fue cuando nos dijeron que podíamos salir la primera tarde a dar una vuelta y tal. Nos fuimos, no sé si conocen los oyentes y ustedes, la plaza de Zocodover de Toledo, que está lleno de... es un auténtico empedrado, lleno de dificultades por todos lados, y ahí sí que hicimos un ejercicio un ejercicio de supervivencia total. Sí. Hicimos la misión Rambo y luego volvimos, fuimos capaces de volver sanos y salvos, sí. Pero la verdad que fue una cosa que dijimos, madre mía, por eso luego lo pensábamos, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar después? En fin. Y por último, doctora, claro, ¿qué tiempo máximo de estancia se puede tirar una persona desde que entra hasta que sale y se le da el alta en el hospital de parapléjicos? Esa es la pregunta del millón. Sí. Nosotros no ponemos una fecha concreta. Cuando ingresan los pacientes, al final Radio Macuto dice, no, aquí como mínimo 6 meses. Pues depende, no hay 2 lesiones iguales, claro. Cada paciente y sus circunstancias es diferente. Por eso decía antes que es importante que se confíe en el equipo que le va a atender. El médico responsable, el fisioterapeuta asignado, el terapeuta, trabajo social, todos van a ayudarle a que la estancia sea lo más corta posible con los máximos beneficios, porque es importante pensar que es un hospital que, salvo los pacientes que sean de Toledo, que al final son los menos, es un desarraigo completo de la familia, de la vida, de los trabajos. Es decir, es un tiempo en el que se traslada al paciente a un hospital en una comunidad y en una provincia que a lo mejor ni siquiera la ha pisado nunca, que su familia no la puede ver porque viven a un montón de kilómetros más que claro. Los fines de semana cuando pueden, que está solo absolutamente durante este ingreso. Por eso es importante
acortar el ingreso, entre otras cosas porque es un hospital. No tenemos que olvidar que el recambio de camas es importante para permitir a otros pacientes volver, claro. Y porque nosotros intentamos ayudarle a aprender a hacer ese manejo de la lesión, a aprender a vivir con esa lesión en el menor tiempo para devolverlos a la vida, que al final todos tenemos esa responsabilidad y esa necesidad de me ha pasado esto, voy a seguir adelante y ahora cambio, pero cambio en mi sitio, en mi casa, con mi entorno y con mi gente. Claro. Entonces no hay unos tiempos, no se puede, depende de la lesión. Le diré que me gusta su respuesta porque evidentemente no se centra en tiempo, sino en las necesidades del paciente, ¿no? Que además, como bien dice usted, no solamente son las rehabilitadoras, sino también su entorno social, familiar, que también eso a veces conlleva ciertas complejidades, porque como dice, hay que preparar la casa, en fin, muchas cosas. Doctora, muchísimas gracias. Me quedo con lo que ha dicho, que somos un referente de prestigio internacional. Yo creo que de eso hay que sacar pecho, para que lo diga todo el mundo, además, que parece que España no hacemos muchas cosas, pues esta es Made in Spain y es magnífica. Además yo doy fe de ello, vaya, que puedo decirlo. Pues doctora y Soraya, muchísimas gracias por su colaboración. Felicidades por ese 50 aniversario, que cumplan muchos más, que cada vez salven más vidas y que las personas con lesión medular podamos tener la mejor calidad de vida siempre, que además es un hospital que no se olvida de nosotros, que siempre hacemos ahí pues nuestras revisiones y demás, o sea que gracias por toda la labor que hacen. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos visibilidad y ayudarnos a que estemos ahí. Es lo mínimo que podemos. 50 años más. Lo mínimo que podemos hacer. Muchas gracias. Hasta siempre. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Bueno, pues nada, después desde luego de escuchar cosas magníficas de lo que ocurre en el hospital, pues pionero, también hay otro en Barcelona que se llama Hospital Guttmann, de lesiones medulares, pero bueno, hoy lo hemos hecho de parapléjicos porque cumplía 50 años, lo haremos en el aniversario de la Fundación Guttmann. Y ahora tenemos pues lo que es habitual y que seguro que les va a encantar, que es el consultorio de salud con Nacho Barrera, que es fisioterapeuta experto en movilidad y posicionamiento. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Javier. Aquí de nuevo. ¿Todo bien, no? Sí, la verdad es que sí. Después pasando calor, ahí te he visto con la moto, el casco. Sí, la verdad es que, bueno, por un lado había ganitas. Bueno. Oye, ¿qué nos vas a contar hoy? Pues mira, aprovechando un poquito el tema de hoy de Toledo, por supuesto aprovechar y felicitarles y yo afortunadamente he conocido bien toda la labor que se hace allí y tengo profesionales con los que he trabajado, darles la enhorabuena y por supuesto que sean 50, no 100 años más pues de trabajo, porque la verdad que sí que haríamos sin ellos, la verdad. Es magnífico, es magnífico. Así que nada, hoy he traído una segunda parte del consultorio de cojines que empezamos hace algunos programas y bueno, aprovechando un poquito que hoy toca el tema temática de Toledo, pues vamos a contar un poquito, sobre todo temas que van a servir como siempre para arrojar un poquito de luz, como digo, a este tema. Entonces, bueno, básicamente hablamos ya de cojines, de los tipos de cojines que había durante el programa que estuvimos haciendo sobre el tema y nos faltó dar datos un poquito referentes a todo el tema de las ayudas que existen. Y esto creo que es fundamental para que todos podamos conocer un poquito mejor cuáles son las ayudas a las que las personas que tienen las necesidades pueden acceder. Entonces, lo primero de todo y lo que siempre digo es: cada persona tiene una necesidad específica, todos necesitamos que nos evalúen para poder elegir qué tipo de producto es el mejor y luego dentro de eso existen 3 niveles de cojines que se pueden prescribir y esto va a ir determinado de nuestras necesidades, del riesgo que tenemos y del criterio médico que nos van a asignar para
decidir en qué nivel de esos 3, o hay un cuarto, pero es un poquito más especial, que podríamos, solicitar a nuestro médico rehabilitador. Entonces, el primero de todos va a ser el cojín, digamos, de prevención de úlceras, que estaría enclavado como la parte más básica, ¿vale? ¿Por qué lo entendemos así? Porque básicamente es un cojín que tiene una prestación que es cercano a los 115 euros, y este cojín está pensado para personas que pasan tiempo sentado en el cojín, pero que no están constantemente en este cojín, ¿vale? Esto podría ser, por ejemplo, el típico perfil de persona mayor que es capaz de levantarse del sillón, que puede salir de la posición en la que habitualmente está, pero que necesita tener cierto nivel de protección porque a lo mejor derivado de su situación, porque se fatiga o porque tiene algún tipo de lesión que le imposibilita hacer las movilizaciones tan a menudo, va a pasar mucho tiempo sentado. Entonces, este tipo de cojines puede ser de espuma, puede ser de gel, puede ser de silicona, y es básicamente el primer nivel que tendríamos, ¿vale? Luego tendríamos un segundo nivel que está pensado para personas que ya pasan más tiempo encima del cojín, es decir, personas que por su discapacidad no pueden realizar movimientos, o como sus movimientos son limitados, o que van a hacer movimientos durante el día pero relacionados más con otro tipo de dispositivos, como podría ser, por ejemplo, la silla de ruedas, que me permite hacer cambios posturales, etcétera. Pues tengo la necesidad de un tipo de protección que es mayor que el tipo que hemos visto antes, pero que obviamente nos va a aportar un tipo de tecnología mayor, ¿vale? Y aquí siempre estamos hablando normalmente de un cojín que tiene una base firme debajo, y luego sobre esa base firme se colocan otras cosas, que podría ser, por ejemplo, otros tipos de silicona, otros tipos de combinaciones de espuma, ¿vale? Y luego, por último, tendríamos los cojines, que serían el nivel más importante. Por cierto, solo por puntualizar, este tipo de cojines estamos hablando de una prestación de unos 355 euros, ¿vale? Y el siguiente nivel estaríamos hablando de los cojines que son de celdas de aire u otros materiales que están unidos por la base. Y aquí estaríamos hablando del tipo de cojín, digamos, con las características técnicas más avanzadas, es decir, las que tienen mejor capacidad de reparto de las presiones y las que están pensadas para aquellos pacientes de más riesgo. Sí. Pacientes que son, pues, que no tienen esa capacidad en absoluto para moverse, o que tienen un historial que les hace ser pacientes de más riesgo. ¿Cuál es el tema de esto? Que dentro de este tipo de cojines existen muchas marcas, existen muchos modelos. Entonces, a veces diferenciar cuál es el mejor es lo complicado. Entonces, lo de siempre que digo en el consultorio, hay que contar con la opinión experta de profesionales de la ortopedia que sepan hacer valoraciones, o contar tanto con los médicos rehabilitadores, los fisios y los terapeutas que trabajamos en esto, y que nos podemos básicamente fiar de ellos para hacer una buena valoración y elegir qué tipo de cojín es mejor. Porque, como bien decía la doctora hace poquito, las dos lesiones medulares son completamente diferentes, no tienen nada que ver. Entonces, el dispositivo, no hay un dispositivo que sea genial y perfecto para todo el mundo, cada uno tendrá lo suyo. Entonces, este tipo de cojín estamos hablando de unas cuantías de unos 677 euros. Entonces, fijaos que son 3 cuantías, 677, 355 y 115, que si nos vamos un poquito a lo que es Internet y las ofertas estas que vemos por ahí, decimos, bueno, ¿cómo es posible que me estén vendiendo un cojín de 30 euros y que me digan que es un cojín antiescaras, ¿no? Pues esto es lo que hablamos siempre, ¿no? Nadie da duros a 3 pesetas si el cojín es de 30 euros, sus calidades y sus capacidades clínicas no van a ser obviamente las más adecuadas. Entonces, dentro de estas tipologías de cojines, creo que lo más importante es la valoración, que es lo que hablábamos siempre. Y luego sé que, Javier, tenías algunas dudas con el tema de los cojines, y sé que me vas a preguntar, así que me he reservado un ratito. No, simplemente porque, claro, yo he sido usuario de cojines antiescaras de aire y luego de viscoelástica. Y la verdad que lo que noto es que hay que hacer más mantenimiento al de aire, porque la regulación de la presión del aire todavía creo que no está muy conseguida, y va variando, incluso dependiendo hasta de si pillas un bache en el coche y te hace botar en la silla un poco. También se escapa algo de aire, debe ser una medida de seguridad para que no reviente el cojín, pero vas perdiendo aire, y claro, si uno tiene la sensibilidad alterada, pues eso también es peligroso. Entonces, creo que el de viscoelástica requiere menos mantenimiento, entiendo. ¿Qué tipo de mantenimiento habría que hacer a uno y a otro, y qué durabilidad tiene uno y otro? Vale, es una buena cuestión lo que me traes, porque durante los últimos años se escuchan muchas veces cosas que han sido parte del pasado, que a día de hoy ya no pasan tanto. Por ejemplo, muchos cojines de aire que nos decían que se perdía aire se debían a que las válvulas que se fabricaban en materiales metálicos. Entonces, cuando tú abrías y cerrabas, esto estaba ocasionando siempre una degeneración de la rosca, y eso acaba produciendo con el paso del tiempo que esa pequeña rosca cada vez tuviese
tuviese... Y de quedarte con ella en la mano, ¿eh? Eso es, quedarte con ella en la mano, o que tuviese básicamente un rozamiento mayor. Entonces, cuando un material metálico lo estás juntando con otro, al final se acaba produciendo un desgaste. Entonces, eso además hay que tener en cuenta que cuando tú metes aire en un cojín y es metálico, el flujo de aire que pasa calienta el material y eso hace que se deforme un poquito. Entonces, cuando tú estás metiendo, es como una bomba de bici. Si nosotros nos ponemos a hinchar una rueda de bici muy rápido, la bomba se pone a parir de calor. Entonces, ¿qué sucede? Que esto, los fabricantes lo que han hecho es, oye, nos hemos visto que esto sucede, pues vamos a cambiar las válvulas y las vamos a poner de plástico y con unos plásticos especiales que resisten estas temperaturas para que no pasen. Entonces, esto, por ejemplo, es algo que se ha solucionado, pero claro, cuesta mucho que al usuario final no le quede la reminiscencia de esa mala experiencia que tuvo en su momento. Y luego, con el tema de las viscoelásticas que me comentas, hay viscoelásticas fantásticas que producen unas huellas de presión muy buenas, pero es un material que se deteriora mucho más rápido. Entonces, la vida útil de un cojín siempre va a depender de eso. Entonces, yo siempre hablo del equilibrio, que es no puedes tenerlo todo. Entonces, a lo mejor un viscoelástico te puede dar un confort y una comodidad muy buena y una buena huella de presión, pero en el momento que lo empiezas a usar, ya va degenerando. Sin embargo, los cojines de aire, cuando estamos hablando de cojines de aire de alta gama, que esto es otra cosa a destacar, hay muchos cojines de aire. Te encuentras cojines de aire por 100 euros. Y claro, ese tipo de cojín no puede ser el mismo que un cojín de una formulación de neopreno que tiene una característica diferente. Entonces, la diferencia básica va a ser que viscoelástica a lo mejor no vas a tener ese mantenimiento, ¿vale? Pero el deterioro del cojín va a ser mucho más rápido. ¿Y esto qué implica? Que vas a tener que cambiar el cojín antes. Entonces, ante un uso intensivo, pues básicamente lo que nos sucede es que el cojín va a acabar teniendo peor huella de presión al cabo del tiempo. ¿Cuándo tenemos que decir cambiamos el de viscoelástica? ¿Cuando tengamos el culete de colorado o algo así? No deberíamos llegar nunca a eso. Por eso, ¿cuál es el aviso? Eso es. Normalmente los fabricantes establecen unos periodos de vida útil, ¿vale? Y yo he llegado a ver cojines de viscoelástica básicos que te dicen en 6 meses hay que cambiarlo, pero la prestación para un cojín es superior a ello. Claro. Con lo cual a veces es por a lo mejor hacer algún producto más atractivo, más barato, lo hacemos con una calidad peor. Entonces sí que tener en cuenta esta información. Y luego lo que he dicho en alguna ocasión es que Europa está dentro de una legislación que se llama la Medical Device Regulation, que establece que los cojines y todos los materiales médicos tienen que venir con estudios, con lo cual solicitar esa información a los fabricantes es importante para saber que estamos haciendo el mejor uso del dispositivo. Pues lo que sí que te puedo decir es que el cojín de antiescalas de huevos de aire, que le digo yo, ese dura un año, vamos, pero clavado. Esto depende de muchos casos, porque, por ejemplo, lo que se ha producido durante mucho tiempo ha sido una mala información por parte de los fabricantes, y cuando tú un cojín de aire lo inflas demasiado, estás aumentando la fricción de las celdas. Entonces, el diseño está pensado para que tengas una capa de aire, pero que no tenga mucha presión. Yo he trabajado con una marca en concreto que es la que se trabaja en Toledo, por ejemplo, y este tipo de marca lo que hace es darnos estudios que dicen, oye, la forma de hacer el llenado de aire es y es muy sencillo, es utilizar la presión atmosférica, o sea, es inflar el cojín y dejar que el cojín salga el aire hasta que se iguale sin el cojín. Y una vez que haces eso, cierras la válvula. Y con eso te garantizas que el cojín lo estás haciendo con la presión adecuada. Lo haremos. Bueno, pues nada, aquí te dejamos. Nacho, quédate si quieres con nosotros porque ahora viene una... Fenomenal, encantado como siempre. Una entrevista mejor que mejor. Así que nos vamos ahora al consultorio de derechos. Van a oír ustedes cuestiones muy interesantes para saber dónde van sus impuestos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. ¿Has hecho ya tu declaración de la renta, Cristian? Sorprendentemente, sí. Bueno, eso porque te tiene que devolver. Es que te voy a decir algo más. Ya me han pagado. También, por eso lo has hecho. Ole, claro. Ole, Cristian, ahí, hablando de los billetes, con 2 cojines. Sí, claro que sí. Ya he pasado por caja, así que yo de momento estoy contento. Pues invítate a algo, ¿no? Sí, claro. ¿No me has visto esta semana más eso feliz? Porque lo han devuelto. Eso es. Hasta el último día. Oye, ¿qué nos vas a contar hoy? Bueno, pues como efectivamente sabemos, la semana pasada se abrió ya el proceso para poder presentar la declaración de la renta. Y efectivamente tenemos que saber que las personas con discapacidad pues pueden tener una serie de deducciones, una serie de ayudas en lo que es en la declaración de la renta. Entonces es importante que tengamos en cuenta que las personas con discapacidad cuando presenten la renta van a ver algunos rendimientos del trabajo, algunas aportaciones que hemos recibido este año que pueden estar exentas, como es por ejemplo las prestaciones económicas reconocidas por la Seguridad Social, como la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez,
invalidez, las aportaciones que hagamos a los patrimonios protegidos, prestaciones para cuidados en el entorno familiar y muchas otras que se encuentran, por tener una persona con discapacidad, exentas de tributarlas en la renta. Por ejemplo, también ha estado hablando antes Nacho de los cojines. Si los cojines entraran por el catálogo ortoprotésico, es una prestación que se recibe. Por lo tanto, también estaría exenta ese pago y tenemos que tener cuidado que no se incluyan en los rendimientos de trabajo que te generen cuando te hagan el borrador, porque están exentos. Porque es verdad que no se puede entender que el contribuyente obtiene una renta cuando estos servicios recibidos van destinados a la restauración de la salud. Entonces es importante que tengamos en cuenta que si recibimos una ayuda a nivel estatal o a nivel autonómico para esto, están exentas de tenerlas que tributar. Luego, por supuesto, hay gastos deducibles por el rendimiento del trabajo, desde 3.500 euros hasta 7.750 en función del grado de discapacidad para trabajadores inactivos, importante. Reducciones por aportaciones y contribuciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social constituidos a favor de las personas con discapacidad. Las deducciones por los familiares con discapacidad, que no solo es la persona con discapacidad, sino si tenemos a cargo alguna persona con discapacidad en el núcleo familiar, también hay deducciones por este cuidado, incluirlo en la unidad familiar, ¿vale? Deducciones por obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual, que antes hablaba la doctora, que como cuando volvemos a nuestra vivienda hay que hacer ciertas adaptaciones y todo, pues aquí también existen deducciones por estas obras que hagamos en la vivienda individual. Y luego tendremos que estar atentos a cada comunidad autónoma, porque por supuesto cada comunidad autónoma tiene su propia deducción. Exacto. Nosotros aquí en Madrid vamos un poco a la cola de deducciones, igual que Cataluña, que no tenemos muchas deducciones, pero por ejemplo Canarias es una de las líderes en deducciones autonómicas para personas con discapacidad. Entonces, bueno, podemos seguir creciendo, pero hay que hacerlo, ¿vale? Y luego, por último, es importante que tengamos en cuenta que en la declaración de la renta existe la casilla del 07, que va destinado a fines solidarios. Entonces, bueno, que si quieren ayudarnos para que podamos seguir en estos trabajos, pues que marquen la X. Como esto es un poco tedioso y demás, yo les invito a que llamen a Cristian al 91 593 35 50 o a través de info@fundacion360.org, porque le podrá dar muchos más detalles. Y por cierto, acuérdese de marcar la casilla de la X solidaria, que además de pagar impuestos, porque sepan que ayudan a tejido asociativo, que hace una gran labor. Yo ya la marqué. Oye, no te vayas, no te vayas, porque viene ahora una entrevista muy interesante. Bueno, si les dijera que se llama Blanca de Borbón, pues hombre, el apellido les suena, ¿no? Si les dijera que además es nieta de Alfonso XIII y de Leandro de Borbón, pues seguramente que les suene más, ¿no? Pues miren, hoy vamos a hablar con ella. Hablamos con Blanca de Borbón, que es, como digo, nieta del rey Alfonso XIII, y además es una persona que ha tenido una enfermedad intramedular que ha pasado también por el Hospital Nacional de Parapléjicos. Blanca de Borbón, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, encantada, Javier. Bueno, pues nada, encantados nosotros para que, bueno, pues estés un poco con nosotros de manera agradable y placentera contándonos un poco cuál ha sido tu experiencia en el Hospital Nacional de Parapléjicos a través de una enfermedad intramedular por un tumor y que, bueno, pues te ha hecho, o le ha hecho, si me permite la expresión, llevarle a estar durante 8 meses hospitalizada en Parapléjicos de Toledo, ¿no? Sí. Estuve primero 4 meses en el antiguo hospital de parapléjicos y luego en el nuevo. Mi experiencia maravillosa. Allí hacen absolutamente todo lo que pueden por ti, todo. Yo tuve efectivamente una enfermedad, un tumor intramedular muy arriba, sí, en un sitio muy complicado, con una operación dificilísima. Y bueno, pues ya me avisaron que posiblemente me quedara parapléjica. Entonces, bueno, pues asumí la operación, me operaron perfectamente, me quitaron el tumor, pero las secuelas fueron pues eso, de 1 mes y medio en puerta de hierro, intentando hacer ejercicios, porque no movía ni las piernas, ni los pies, ni los brazos, ni las manos. Entonces, bueno, allí en 1 mes y medio recuperé mucho lo que fue los brazos y las manos, pero de cintura para abajo nada, claro, ni podía andar ni nada. Y entonces, por suerte, y a través de un amigo ya fallecido este año, que se llama Edmundo Pérez Castells, sí, que era ingeniero agrónomo y había estado mucho tiempo ahí en Quintos de Mora, conocía a mucha gente en parapléjicos, y bueno, pues pidió que por favor me atendieran y nada, me ingresaron.
y ahí estuve, como te digo, 8 meses. 8 meses. Y tras esta experiencia decide pues crear una asociación que se llama Proyectos de Vida, ¿no? Y que, bueno, pues se trata de ayudar a personas con lesión nodular, ¿no? Efectivamente, allí conocí a muchísima gente con muchos problemas, intenté ayudar, quizás el apellido me sirvió de algo, a todo el que pude, pues uno le faltaba una silla, al otro le faltaba una muleta, los abuelitos arriba pues merendaban regular y les llevaba fruta, yo era Blancanieves, claro. Y bueno, ayudé a todo el que pude y desde luego los médicos me ayudaron a mí. Y con esa sensación en el tiempo que estuve allí, que fue mucho, y de pensar, y de venir a verme mucha gente también con el mismo problema y tal, pues deduje que lo que había que hacer era ayudar a los demás como fuera. Y entonces yo tenía 3 o 4 amigos, muy amigos, hablábamos de crear algo, alguna asociación y tal, y yo me decidí, ellos pues no, cada uno siguió su camino, y el nombre fue Proyectos de Vida. ¿Por qué? Pues porque cuando a ti te sucedió lo que te ha sucedido, que te has quedado sin piernas o sin manos o mal, evidentemente tu vida cambia radicalmente, pues antes de eso tenías un proyecto, ¿no? Un proyecto de vida, trabajabas, y bien, toda esa gente que a nosotros podíamos ayudar, pues a encontrar trabajo, a que nos contaran sus penas, a venderles pues un abrigo por 5 euros, pues todo eso se fue creando en mi imaginación. Salgo de allí y efectivamente tengo una íntima amiga que está aquí a mi lado, íntima, que además piensa exactamente igual que yo, era ingeniero de obra pública, María Pilar Díaz Alonso, ¿no? Es la vicepresidenta, yo soy la presidenta y ella es la vicepresidenta. Ella lleva todo el tema de marketing, de temas de Hacienda, del IBI, de toda la parte de contabilidad, que es muy poca porque en realidad recibimos muy poca ayuda, cero ayuda. Pues Blanca... Es decir, nosotras... Sí, perdón. No, nosotras digamos que tenemos algo de dinero para cubrir todos los gastos de la asociación a través de vender cositas en la asociación, pues de 5 euros, de 8, de 10, prendas que la gente necesita. Hemos mandado a La Palma, hemos mandado ropa a Ucrania. La gente que viene a pedirnos ropa y tal, pues les preparamos unas bolsas bárbaras de todo lo que nos donan, en muy buen estado, incluso cosas nuestras, sobre todo, de Pilar y mías, ¿no?, de cuando trabajábamos. Entonces, pues hay ropa buenísima, de mucha calidad, y vamos, todo lo que tenemos allí es muy bonito. Pues y Blanca, ya te digo, vendemos a pero no tenemos ayuda, ayuda cero, tenemos que poner dinero de nuestra pensión. Toda la colaboración que podamos echar desde aquí, pues cuenta con ello, y que sigáis haciendo esa labor, ese trabajo tan encomiable. Ojalá. Que es para bueno, ahora muchas tenemos personas. otro... Perdón, Alejandro, que digo que ahora tenemos otro proyecto inmenso, que es Isla Mujer. Es otro proyecto que yo he tenido en la cabeza desde hace como 20 años, ¿no? Y también fue un tema que dije, y ahora me toca a mí ayudar. Bueno. Y a través del Padre Vicente, pues sabemos que en Madrid hay pues miles de mujeres tiradas en la calle, u otras porque las han pegado sus maridos, la familia no las quiere recoger, pues todo lo que hacéis no tienen dinero para... merece desde luego nuestro reconocimiento y de toda la sociedad, y por eso os animamos a continuar, y además nos brindamos a colaborar con vosotros en lo que esté en nuestras manos. Blanca, muchísimas gracias. Dar publicidad. Pues eso, Javier, eso es lo que estamos gracias haciendo. A vosotros. Gracias por todo. Gracias. Te deseo que te encuentres bien, y nada, estamos a tu disposición para lo que haga falta, ¿vale? Y muchas gracias. Os lo agradecemos a vosotros, Javier. Mil gracias, de verdad. Un abrazo a todos. Adiós, hasta luego. Y nada, nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo, pues que ya habrá pasado una semana y que vendremos a contarles cosas muy interesantes. En algún momento vamos a venir a hablarles de la resistencia que hay a antibióticos, de las infecciones de orina, ese tipo de cosas que empiezan a preocupar, porque empiezan a hablar de que hay personas que a lo mejor por una infección de orina pueden llegar a tener muy serios problemas de salud. Lo dicho, hasta el próximo domingo. Hasta luego.